Vamos a cambiar ahora de tema, dejamos los diarios para contarles que los familiares de los fallecidos y desaparecidos se reunieron para pedir a una sola voz justicia y solicitar que Santiago Martín Rivas, el ex jefe del sanguinario Grupo Colina, pague por sus crímenes con cadena perpetua. Ya, a ver, igual. Grite, señora. ¡Justicia! Mira al frente, madre. Grite, señora. ¡Justicia! ¡Sanciona a los culpables! ¡Viola! ¡Exigimos justicia! ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Vladimir Montesinos! ¡Conocida! Lo que estamos viendo en pantalla es sin duda una reacción absolutamente comprensible de parte de los familiares de las víctimas de los asesinados en Cantuta y en Barrios Altos. Ellos se citaron, se reunieron frente al Palacio de Justicia, frente a la carceleta, para exigir a los jueces la máxima sanción para Martín Rivas, jefe del Grupo Colina, de este destacamento de inteligencia que tuvo a su cargo pues matanzas extrajudiciales. Lo cierto es que los familiares estaban pues indignados con toda lógica, como es normal, gritaban lemas en contra de Martín Rivas y exigiendo a viva voz justicia. Un reclamo que para ellos los toca muy de cerca debido a la pérdida de sus familiares queridos, sus seres cercanos, en esos dos acontecimientos que les comentábamos en la Universidad Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, y en Girón Guanta, en Barrios Altos. Lo cierto es que se movilizaron rápidamente los familiares desde ayer. Ellos están movilizados frente a Palacio de Justicia. Ayer lo estuvieron frente al edificio donde cayó Martín Rivas. Ellos están muy bien organizados. Inmediatamente sacaron sus cartulinas, sus carteles a la calle para exigir el respeto a sus derechos y exigiendo justicia. APRODE, Asociación por Derechos Humanos, les dio el espacio para que hicieran una conferencia de prensa y desde allí exigieran a la justicia celeridad en el proceso y la máxima sanción. Ese es el momento en el que los familiares de las víctimas de Cantuta y Barrios Altos, en una catarsis comprensible, en una pena inmensa, protestan frente a Palacio de Justicia y exigen pues eso, justicia. ¡Martín Rivas, asesino! ¡Martín Rivas, asesino! Bien, y una sorpresiva visita, esto cambiando por completo de tema. Dejamos atrás el tema Martín Rivas. Santiago Martín Rivas fue interrogado durante más de 5 horas en la carceleta del Palacio de Justicia. El ex jefe del Grupo Colina permanecerá detenido durante 10 días y dentro de este recinto para luego ser trasladado a un penal de máxima seguridad. La orden de incomunicación está dada y permanecerá vigente durante los 10 días que Santiago Martín Rivas continuará recluido en la carceleta del Palacio de Justicia. Está incomunicado 10 días. La restricción impuesta impide que el ex cabecilla del Grupo Colina reciba visitas. Solo podrá ser visto por sus abogados y las autoridades judiciales encargadas del caso.
El defensor de oficio de este sanguinario sujeto es el abogado Ethel Villavicencio. Se ha dicho que contaría también con un abogado particular, quien podría ser este letrado de Trujillo, enviado por la familia de Martín Rivas. Justo ha autorizado para entrevistarnos. Vamos a conversar con él. Digamos que dependiendo de la entrevista, posiblemente usted... Mire, yo digo que es 4 cuando tengo 2 y 2, 4, ¿no? Él está adentro, yo estoy afuera, no sé qué cosas se estarán dando. No se olviden que si solamente se trabajara con el derecho y no la política, otras serían las cosas, ¿no? Cerca de las 3 de la tarde empezó el interrogatorio de este sujeto, quien ha dicho, según fuentes judiciales, que está dispuesto a colaborar con la justicia. Prueba de ello es que Martín Rivas ya habría confirmado que el prófugo Alberto Fujimori conocía perfectamente de sus operaciones de inteligencia. La encargada de la diligencia fue la jueza anticorrupción, Jimena Cayo. Se supo que la magistrada inició las preguntas basándose en el caso del secuestro y asesinato del periodista Pedro Yauri. Otro de los datos confirmados por Martín Rivas sería que Milagritos Malpica Risco, quien vivía con él en el departamento donde se efectuó la captura, sería su actual pareja sentimental. Lo que todavía no queda claro es si hubo o no videos y documentos comprometedores en la exguarida de este asesino, que tiene ya una condena por 20 años debido a la matanza de Barrios Altos y La Cantuta. Recordemos que Fujimori lo amnistió, pero luego esa orden quedó anulada durante el gobierno de transición. A la misma hora que se inició el interrogatorio, llegaron hasta el Palacio de Justicia los familiares de las víctimas de Barrios Altos, La Cantuta, El Santa y del periodista Pedro Yauri. Todos con lágrimas en los ojos, producto del dolor, del recuerdo, de las horas que jamás volverán a disfrutar con sus familiares muertos, pero también por la esperanza que les da saber que el asesino por fin está tras las rejas, listo para recibir el castigo que merece. Dios es grande, tarda pero no olvida. Me arrancaron lo más querido de mi vida, que es el hijo mayor. Pero sé que él está contento porque tiene una madre que lucha, que pide justicia por él. ¿Qué le diría usted a Martín Rivas? Que me diga por qué mató a mi hijo y que me entregue los restos de mi hijo. ¡Martín Rivas, asesino! ¡Martín Rivas, asesino! ¡Ni olvido ni perdón! ¡Sanción a los culpables! También estuvo presente Tomás Livias Ortega, uno de los sobrevivientes de la matanza de Barrios Altos. Aquel que ahora está lisiado por la ráfaga de disparos que impactó en casi todo su cuerpo. 27 disparos que lo condenaron de por vida a esta silla de ruedas. 27 disparos que le prohibieron volver a jugar con sus 3 hijos. Tú fuiste que me golpeaste, tú fuiste desgraciado, tú. Tú fuiste Martín Rivas que me reventaste acá, cadena perpetua. Cadena perpetua que paga todos sus pecados. Los miembros de la CGTP llegaron también a este lugar para recordar a uno de los primeros muertos del Grupo Colina, el sindicalista Pedro Wilca. Porque con la captura del criminal de Martín Rivas se abre una nueva posibilidad para que efectivamente se haga justicia. La diligencia concluyó a las 20 horas. Karina Novoa, América Noticias. Bien, lo cierto es que Santiago Martín Rivas niega su participación en masacres. En su primera declaración judicial, Martín Rivas asegura que solo dirigió un grupo especial de inteligencia que realizó operaciones militares. Les cito textualmente para que puedan darse una idea de cómo piensa Martín Rivas en este momento. No soy jefe del grupo Colina, dice. El ejército jamás creó una agrupación con esta denominación y características paramilitares. Primera aseveración, primera aclaración. No era un grupo paramilitar, era un grupo insertado al ejército. Segunda aclaración, importante decirlo también, la denominación no era Grupo Colina, era Destacamento Colina. Sigo leyendo. Yo estaba a la cabeza de un grupo especial de inteligencia que tenía a su cargo operaciones militares que a veces duraban solo un día.
pero que no tenían nada que ver con masacres. Esa sí no se la cree nadie. Acabamos de ver a los familiares y a testigos y a víctimas de la violencia que desató Martín Rivas en sus orgías de sangre. En fin, queda el dato para que usted, amigo televidente, juzgue los hechos. Y los familiares de las víctimas del Grupo Colina se reunieron para pedir a una sola voz justicia y solicitar que Santiago Martín Rivas, el ex jefe de este sanguinario grupo, pague por sus crímenes con cadena perpetua. Forman parte de una realidad que los peruanos lamentan. Son testigos claves de una época en que el terror de un grupo paramilitar intentó gobernar parte del país. Ellos son los sobrevivientes de una barbarie. Ellos son los familiares de las víctimas del Grupo Colina. Se reunieron para juntos decirle a las autoridades que tienen una nueva esperanza de justicia con la captura de Santiago Martín Rivas. Y recordaron como si hubiera sido ayer cada difícil momento en que las balas de un arma empuñada por un hombre que manchó su uniforme acabaron con la vida de un ser querido. Dios es grande, como dije un día. Todo tiene que pagar, pero ahora le tocó a él. Y mañana más tarde le va a tocar algo de más. Pero yo quiero que se haga justicia por esa persona que ha caído. Pero yo tendré que seguir adelante con mi hijo. Y algún día mi hijo va a crecer y va a saber quién fue el asesino de su padre. Porque su padre fue un campesino, trabajador. Y no se merecía así que lo hayan matado. De esa manera, como un perro. Tengo 4 hijos. Y así lo mataron. En el fondo, queremos pues que se haga justicia y se aclare esto. Porque, la verdad, han pasado tantos años y aún no sabemos el por qué mataron a nuestros seres queridos. No sabemos por qué hay tanto ensañamiento con gente campesina. Pero para muchos, existe una pregunta que repiten desde el día en que el Grupo Colina empezó sus ataques. Una pregunta que esperan hoy tenga respuesta. ¿Dónde están los restos de las centenares de víctimas que murieron bajo el estruendo de sus armas? Hasta hoy, nadie lo sabe. José Rocha, América Noticias. Verdaderamente causa terror e indignación enumerar la larga lista de víctimas inocentes ajusticiadas o desaparecidas por el Grupo Colina, que sin duda cometió los crímenes más aterradores de nuestra historia, probablemente junto a Sendero. Su cabecilla está ya detenido y a merced de la justicia. Tenemos un informe al respecto. Para casi todo el Perú, ayer cayó uno de los más importantes integrantes de la mafia fujimontesinista, un asesino que encabezó la cruel organización paramilitar autodenominada Grupo Colina, sindicada como la encargada de cometer diversos asesinatos a sangre fría. Santiago Martín Rivas, líder de este grupo paramilitar, es acusado en la actualidad por la desaparición y muerte del periodista Pedro Herminio Yauri Bustamante, un hombre que a los 33 años intentó luchar contra la injusticia en Huacho, labor heroica que lamentablemente le costó la vida. Fue la madrugada del 24 de junio en 1992 cuando un grupo de 7 hombres, vestidos con ropa de comando, irrumpieron en su casa, identificándose como efectivos de la División contra el Terrorismo. Maniataron, vendaron y golpearon brutalmente a su padre, Anastasio Yauri. Al mismo tiempo, el periodista era secuestrado y conducido a un lugar que nadie conoce. Su cuerpo jamás fue encontrado. Otro de los casos por los que deberá responder esta vez el procesado es la sangrienta matanza de Barrios Altos, que tuvo como saldo 15 muertos y 4 personas heridas de gravedad. El terrible genocidio ocurrió el 3 de noviembre de 1991, cuando en la quinta del Jirón Guanta 840 se realizaba una pollada y de un momento a otro el Grupo Colina atacó sin piedad. Martín Rivas es el que me ha golpeado a mí, después de tirarme al suelo, boca abajo, me ha baleado. Él es el que me ha tirado con la cacha de metralleta acá a mi frente, para tumbarme. Muchas cosas malas, lisuras, me dijo. Fuiste terruco, asesino, ya llegó tu hora. Y si me ha pisoteado, todavía rompió las clavículas, todo, por muerto. Después me dispararon al suelo, boca abajo. ¿Cuántos disparos? 27 balas de rafa. Pero para las personas que hoy derraman lágrimas de dolor por las irreparables pérdidas de sus hijos, hermanos, padres, esposos o amigos, los crímenes de Santiago Martín Rivas y el Grupo Colina no terminan aquí.
9 alumnos de la Universidad Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, y un profesor fueron también acribillados y quemados, escondiendo sus restos en fosas clandestinas de la zona conocida como Cerro Santa Rosa. El execrable hecho ocurrió el 18 de julio de 1992, cuando miembros del Servicio de Inteligencia del Ejército y la DINCOTE llegaron en horas de la madrugada a las habitaciones de los estudiantes. Ellos fueron trasladados al lugar donde les darían muerte. Algunos testigos aseguraron posteriormente que el mayor Santiago Martín Rivas formaba parte de este grupo criminal. Las acusaciones en contra de Martín Rivas y el grupo Colina parecen no acabarse. Daba inicio el 2 de mayo de 1992, cuando el grupo paramilitar ingresó a los asentamientos humanos La Huaca, Javier Heraut y San Carlos, ubicados en el distrito y provincia del Santa, en Ancash. En estos lugares allanaron las viviendas de diversos pobladores. El fatídico resultado fue la desaparición de 8, que fueron previamente maniatados y golpeados, personas a las que injustamente se les señaló como terroristas y criminales. Yo me reafirmo con plena convicción de aquella noche del 2 de mayo. Yo reconocí a este asesino, yo le vi el rostro. Desde aquel entonces no he podido dormir tranquila. El 24 de junio de 1992, una población entera denunciaba el secuestro de los 6 miembros de la familia Ventosilla, quienes cayeron en manos de un grupo armado que los lugareños identificaron como miembros de la base militar Atahuampa, al norte de Huaura. Esta ley precipitadamente publicada. El dirigente de Construcción Civil y la CGTP, Pedro Wilca, quien al parecer se había convertido en una molestia para la red mafiosa que pretendía controlar el país, fue asesinado a balazos el 18 de diciembre de 1992, siendo señalados como responsables el mayor Santiago Martín Rivas y Carlos Pichilingue. La agente del Servicio de Inteligencia del Ejército, Mariela Barreto, quien mantuvo una relación sentimental con el hoy capturado Martín Rivas, fue también víctima de las crueles acciones del grupo paramilitar Colina. Ella fue secuestrada, posteriormente asesinada y descuartizada. Parte de sus restos fueron encontrados en el distrito de Caraballo. Las denuncias y las incriminaciones al grupo Colina, Santiago Martín Rivas, Carlos Pichilingue y el resto de los miembros de esta sangrienta organización parecen interminables. Estos son solo parte del amplio prontuario de los oscuros personajes que durante el gobierno de Alberto Fujimori fueron amnistiados y que hoy deben ser castigados como manda la ley. Aún no han caído todos, pero la policía anda tras los pasos del ex mayor del ejército, Carlos Pichilingue Guevara, y otro de los miembros de esta demencial agrupación paramilitar. José Rocha, América Noticias. Vamos a contarles más detalles del sicario de Fujimori Montesinos, pero antes nuestros titulares. Información en vivo con nuestro compañero José Rocha. José, muy buenos días. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy buenos días. El 3 de noviembre de 1991 este fue el escenario de una brutal matanza, de una balacera que dejó 15 muertos y 4 personas heridas. La quinta del Jirón Guanta 840 en Barrios Altos, un lugar donde mucha gente celebraba una pollada, pensando que podía tener resultados positivos, y terminó convirtiéndose en una de las obras más de este autodenominado grupo paramilitar Colina, encabezado por Martín Rivas y un grupo de hombres que decidieron ensuciar el uniforme en aquella época. Los familiares de muchas de las víctimas, no solo del caso Barrios Altos, el caso de Pedro Yauri, el caso de mucha gente que hoy decide salir a las calles porque siente una nueva esperanza de justicia, gente que tiene fe con esta captura de que ellos nuevamente, por lo menos, van a encontrar en muchos casos los restos de sus familiares. Vamos a conversar con algunas de las personas que están aquí. Son familiares, son gente que perdió a sus seres queridos. ¡Genocida! ¡Fujimori! ¡Genocida! ¡Montesinos! ¡Genocida! ¡Martín Rivas! ¡Genocida! Vamos a conversar con uno de los familiares de una de las víctimas del caso Santa. Acordémonos que el 2 de mayo de 1992, mientras ellas celebraban el Día del Campesino, un grupo de personas, muchos de ellos armados de comando, entraron a este lugar y secuestraron gente y luego la mataron. Señora, buenos días. Muy buenos días. Estos momentos para usted, me imagino que si bien es recordar un momento tan doloroso como la muerte de sus hermanos, es también una nueva luz de esperanza para la justicia, ¿verdad? Sí, así es, señores. Nosotros, por un lado,
nos invade esta terrible, ¿no?, ansiedad, necesidad de justicia, y a la vez el recordar, ¿no?, y que es la lucha constante, esa tortura que nosotros tenemos en todo momento acerca de no saber de la vida de mis hermanos hasta estos momentos, ¿no? La noche del 2 de mayo, como ya usted hacía mención, en Santa, un pueblo muy chico y muy tranquilo, por supuesto, cuando ya todos dormíamos, después de la celebración del 1 de mayo, del Día del Campesino, fecha que se celebra en el mercado de Santa, todos dormíamos en casa, cuando de repente en nuestra vida daba un tremendo giro al ser irrumpida, violentada, ¿no?, con este grupo de asesinos, porque fueron aproximadamente 24, ¿no?, totalmente armados y encapuchados, y tal es así, tan seguro de este genocidio, tan seguro de sus actos criminales, Martín Rivas no se cubrió la cara, y gracias a ello es que hoy nosotros aquí estamos exigiendo que se haga justicia y que nos entregue inmediatamente los restos de los 9 campesinos desaparecidos del Santa. Muy bien, señora. Ayer, Carlos, en medio de las personas que gritaban frente al Palacio de Justicia, frente a la carceleta que guarda hoy a Martín Rivas, veíamos el rostro de esta jovencita que tengo a mi costado, el ceño fruncido y los gritos de cólera y de impotencia frente a lo que estaba sucediendo. Claro que sí, lo hemos visto en los reportajes, José. Claro que sí. ¿Cuál es tu nombre? Werlibet. Werly, cuéntanos un poco. Tú pierdes también a un familiar, cuéntanos esto, que la gente se entere, por favor. Bueno, yo estaba durmiendo junto con mi mamá y entonces de pronto yo escucho que mi puerta se cae fuertemente y entonces después agarro, yo lo único que veo, único que vi es que la casa estaba rodeada de puros hombres altos, con su pasamontañas, con unas armas gigantescas, y yo me asusté mucho, ¿no?, como cualquier niño. Y entonces, ahora que Martín Rivas está detenido, lo que pido es que por favor, exijo, como todos los familiares, que se haga justicia y que todo el peso de la ley caiga sobre él, porque no tenía ningún derecho en quitarme a mi padre, y no quiero que lo pongan ningún tipo de beneficio. Díganme, a ese señor o a ese asesino, porque no lo puedo llamar señora a ese asesino, no se me merece ningún respeto. Yo creo que el perro se porta mejor que él, y por eso le digo que por favor exijo yo también que caiga todo el peso de la ley sobre él. Son imágenes terribles, Carlos, que han quedado claro que sí, José, marcadas en la cabeza de estas personas que fueron testigos de estos brutales hechos. La señora Cóndor también es una persona que perdió a su hijo, ella fue en el caso de la Cantuta. Claro. La señora no sabe todavía dónde están los restos y era parte de lo que pedía ayer. Señora, muy buenos días. Usted, entre las cosas que pide es que le digan dónde están los restos de su hijo. Usted quiere brindarle una cristiana sepultura. Bueno, sí. Pido que los restos de los estudiantes de la Cantuta y del profesor sabemos nosotros que ellos lo tienen como un trofeo allá en la playa de la Tiza. Eso es lo que nosotros sabemos y exigimos para darle cristiana sepultura, porque aquella vez encontramos muy poco, porque eran 10 personas y eran quemados, pero José, ellos ahí lo tienen guardado, que nos entregue para darle la cristiana sepultura. Muy bien, señor. Sí, Carlos, te escuchamos. Sí, José, yo lo que te quería comentar es que justamente la playa de la Tiza era donde Martín Rivas y su grupo de sicarios celebraban después de haber cometido los atentados que realizaban. Yo quisiera pedirte si le puedes poner un instante el audífono a la señora para poder conversar con ella, por favor, José. Claro que sí, vamos a ponerte en contacto con la señora Cóndor. Muy bien. Porque está escuchando ella, Carlos. Señora Cóndor, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, señor Carlos. Señora Cóndor, yo quiero agradecerle mucho el haber abierto su corazón esta mañana con nosotros. Sabemos el dolor y la impotencia que deben sentir ustedes, pero creo que también hay una luz de esperanza. Yo quería comentarles del año 1995, donde el CCD, si usted recuerda, dio una ley de amnistía que liberó a estos sujetos y que les permitió seguir contando con impunidad y seguir asesinando. Y entre quienes apoyaron esa ley de amnistía es importante, para hacer memoria, no olvidar nombres. Estoy hablando de Marta Chávez, estoy hablando de Gilberto Ciura, estoy hablando de Rafael Rey, estoy hablando de Francisco Tudela. ¿Sienten ustedes también la misma bronca y la misma rabia
quizás en menor dimensión, como la sienten hacia Martín Rivas? No, no siento odio, no siento rencor, no es sed de venganza. ¿Qué se siente entonces? Lo que yo siento es justicia, pido justicia y que nos digan dónde, por qué lo mataron a nuestros hijos, por qué en la forma que lo hicieron no tenían ningún derecho de matarlo. Ahora, eso es lo que yo busco, justicia, estos 10 años con 4 meses. Señora Cóndor, usted hace 10 años pide justicia. ¿Esta es quizás la primera vez o la primera oportunidad donde usted puede sentir que esta se puede concretar? Tengo la esperanza, pero decir que ya encontré todavía falta mucho, falta que caigan los demás, falta que venga el chino a decirnos por qué mataron a nuestros familiares, no solamente a ellos, a mucha gente, mucha madre, muchos hermanos están sin madre, sin hijo, sin padre, y eso es lo que nosotros pedimos. De acuerdo, señora, de acuerdo. Carlos, sí, yo quiero comentarte que hace unos días conversábamos con la señora Cóndor también cuando nos enteramos que Martín Rivas cobraba mensualmente como si fuese un buen policía, como si lo hubiese sido, sueldos mensuales. Claro que lo recordamos. Mientras que estas familias, Carlos, realmente están pasando por necesidades urgentes. José, yo no sé si podríamos hablar con otro familiar, agradecer a la señora Cóndor, por supuesto, por habernos dado su testimonio y haber compartido con nosotros sus reflexiones. Claro que sí. ¿Es posible, José? Claro que sí. Yo brevemente, solamente, Carlos, también quiero conversar con una persona que ha logrado crear una gota de fe también en estas personas. Gente que también nos ha apoyado bastante y es la gente de APRODE. Creo que se merecen una mención, Carlos, por el apoyo que han tenido. Todas estas personas por lo menos le están muy agradecidas a ellos y vamos a conversar con el presidente de APRODE muy rápidamente para preguntarle, ustedes han vivido momento a momento, luego de la desgracia con estas personas, ustedes han rescatado el sentimiento, ¿cuál es el apoyo que le están brindando ahora? Bueno, nosotros desde el principio hemos acogido las denuncias de las víctimas y de los familiares de las víctimas de este proceso de violencia política, hemos acompañado sus denuncias, hemos acompañado el proceso a través del cual ellos han expresado su dolor y a su vez han sabido transformar su dolor en un compromiso sólido, inquebrantable con la justicia. Estamos como ellos profundamente satisfechos de que la justicia se esté abriendo paso en el país y seguiremos con ellos luchando, no solo para que todos y cada uno de los culpables de estos horrendos crímenes sean juzgados y condenados, sino para que en nuestro país se tomen las medidas que impidan que esto vuelva a repetirse en el futuro, que efectivamente se establezcan mecanismos a través de los cuales se fortalezcan los derechos humanos, se fortalezca la independencia del Poder Judicial y se garantice justicia para todas las víctimas y justicia para las futuras generaciones. Bien. Ahora, lo cierto, José, es que APRODE, por defender a los familiares de las víctimas de Cantute, Barrios Altos y otros crímenes, fueron acusados en algún momento de ser fachada de los grupos terroristas, nada más ajeno a la realidad. Sí, es cierto. En algún momento ustedes, por tener la defensa de esas personas, fueron acusadas de ser solamente una fachada. No, efectivamente, no solo APRODE, sino todas las instituciones de derechos humanos, la Coordinadora de Derechos Humanos, organismos de derechos humanos menos conocidos que están en provincias y que han hecho una labor francamente heroica en muchas condiciones. Hemos sido amenazados, hemos sido acusados y hemos sufrido también atentados. Y hay personas que incluso han sufrido un daño físico en todo este proceso. Pero en fin, esas son las consecuencias de empeñarse en una lucha por la justicia que al final de cuentas a lo único que apunta es a fortalecer la sociedad peruana, la democracia y los valores. Carlos, el 24 de junio de 1992, Pedro Yauri Bustamante, un hombre de 33 años dispuesto a luchar por lo que creía justo y por defender derechos humanos también, un periodista como tú, como yo, entregó su vida, o mejor dicho, se las quitaron estos hombres. Nosotros estamos también con la familia de Pedro Yauri Bustamante. Señora, muy buenos días. Buenos días, señor. ¿Cómo tiene usted? Me imagino que en la pupila, el momento tan terrible, ¿qué ve ahora? ¿Qué nueva luz de esperanza ve ahora, pues, justicia? En estos momentos nosotros nos sentimos confundidos en nuestro dolor, no solamente los familiares de Pedro Yauri, sino de las otras personas que también fueron asesinados y desaparecidos. Después de 10 años y 5 meses de espera, tengo la esperanza de que por fin podamos saber en dónde se encuentran los restos de mi hermano, qué hicieron con él, por qué callaron
con tanta dureza a este hombre de prensa, quien solamente tenía el deber de comunicar las cosas negativas, abusivas que cometían el poder militar en esos tiempos? O sea, como Pedro era una piedra en el zapato de los militares y de todas aquellas personas que estaban actuando en contra de la gente que tenía necesidad. Te escucha la hermana. Muy bien, señora Yauri, yo quiero agradecerle el estar esta mañana con nosotros y el darnos su valiente testimonio. Yo quería preguntarle por lo que siente su corazón. ¿Es justicia? ¿Es revancha? ¿Es venganza? ¿Qué cosa puede sentir el corazón de alguien que ha perdido a un ser querido de la forma tan terrible como lo perdió usted? No podríamos decir de que es un sed de venganza, Señor, sino pedimos justicia y exigimos de que caiga sobre ese hombre todo el peso de la ley, para que así esto sirva de exermiento a otras personas, que no más dolor, no más torturas, no más desapariciones forzadas, no más acallar a la prensa, que se siga practicando la libertad de prensa y de expresión. La prensa hablada debe ser libre, la prensa escrita y la prensa televisiva. Muy bien, señora Yauri, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros, por ser parte de la memoria viva, de la memoria colectiva que nuestro país no debe perder nunca. Gracias, señora Yauri. José, gracias a ti también por este despacho. Mantente en tu punto de transmisión para cualquier novedad. Claro que sí, Carlos. Estamos con familiares de casos distintos. Ventosilla, Santa, Barrios Altos, La Cantuta, Mariela Berreto. Todos se han juntado esta mañana y estaremos en contacto. Muy bien. Gracias, José, por la información. Quería comentarles un artículo de opinión del congresista Javier Díaz Canseco que señala lo siguiente: de nada valía la nulidad que dispuso la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la amnistía que dio en 1995 el CCD por iniciativa y apoyo de Marta Chávez, Gilberto Ciura, Rafael Rey y Francisco Tudela. Aprobaron esa ley de amnistía. Eso también es importante no olvidar.